Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En el video de hoy nos basaremos en la fisiopatología de Por, novena edición, de la página 1526 a la página 1536. Alteración del flujo sanguíneo pulmonar. Muchas de las complicaciones de las cardiopatías congénitas se deben al descenso o aumento en el flujo sanguíneo pulmonar. Los defectos que reducen el flujo sanguíneo pulmonar, por ejemplo la estenosis pulmonar, casi siempre causan fatiga, disnea y falta de progreso, en contraste con las arteriolas de la circulación sistémica. Las de la circulación pulmonar son vasos de paredes delgadas que se adaptan a diversos niveles de volumen por latido expulsado del ventrículo derecho. El adelgazamiento de los vasos pulmonares ocurre durante las primeras semanas después del nacimiento, durante las cuales la media de los vasos se adelgaza y la resistencia vascular pulmonar disminuye. En un lactante a término con un defecto cardíaco congénito que incrementa mucho el flujo sanguíneo pulmonar, por ejemplo el defecto septal ventricular, el flujo aumentado estimula la vasoconstricción pulmonar y retrasa o reduce el adelgazamiento involutivo normal de las pequeñas arteriolas pulmonares. En la mayoría de los casos, durante la lactancia temprana, la resistencia vascular solo aumenta un poco y la contribución principal a la hipertensión pulmonar es el aumento en el flujo sanguíneo. Sin embargo, en algunos lactantes con un cortocircuito grande de derecha a izquierda, la resistencia vascular pulmonar nunca disminuye. Los efectos cardíacos congénitos que producen una elevación persistente del flujo sanguíneo pulmonar o la resistencia vascular pulmonar tienen la capacidad de causar hipertensión pulmonar y cambios patológicos irreversibles en los vasos sanguíneos pulmonares. Cuando la desviación del flujo sanguíneo sistémico hacia la circulación pulmonar puede causar lesión permanente a los vasos pulmonares, debe practicarse un procedimiento quirúrgico para reducir el flujo de manera temporal o permanente. La colocación de bandas en la arteria pulmonar consiste en aplicar una banda constrictiva alrededor de la arteria pulmonar principal, lo que aumenta la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho. Esta técnica es una medida temporal para aliviar síntomas y proteger los vasos sanguíneos pulmonares como anticipación a una reparación quirúrgica ulterior del defecto. Manifestaciones y tratamiento. Cada vez es más frecuente el diagnóstico prenatal de los defectos cardíacos. En este caso, el lactante puede evaluarse poco después del nacimiento para confirmar el diagnóstico y desarrollar un plan terapéutico. Pueden obtenerse imágenes diagnósticas confiables del corazón fetal desde las 16 semanas de gestación y existen estudios en los que se emplea la ecografía transvaginal para visualizar el corazón incluso antes de eso. Entre los trastornos que pueden diagnosticarse con certeza mediante ecocardiografía fetal están los defectos en el tabique auroventricular, síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, estenosis valvular aórtica, miocardiopatía hipertrófica, estenosis valvular pulmonar y transposición de grandes arterias. Es más probable que se detecten los trastornos que producen alguna alteración en la vista de 4 cámaras, una imagen típica durante la ecografía prenatal de rutina. En el periodo postnatal, los defectos cardíacos congénitos pueden manifestarse con muchos signos y síntomas. Se han descrito más de 40 tipos distintos de defectos cardíacos congénitos e incluso las lesiones individuales tienen espectros amplios de gravedad. Por lo tanto, no existe una forma estándar de manifestación entre los lactantes y niños con cardiopatía congénita. Algunos defectos, como la persistencia del conducto arterioso y los defectos pequeños en el tabique interventricular, se cierran de manera espontánea. Otros defectos menos graves a veces no causan manifestaciones evidentes y el trastorno se detecta en un examen médico de rutina. La cianosis, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca y la hipoperfusión periférica son las principales preocupaciones en niños con defectos más graves. Estos defectos a menudo causan problemas desde el nacimiento o en la lactancia temprana. Es posible que el niño tenga cianosis, dificultad respiratoria y fatiga fácil, y es probable que tenga dificultad para alimentarse y falta de progreso. La cianosis generalizada, que persiste más de 3 horas después del nacimiento, sugiere cardiopatía congénita. Una prueba de exposición a oxígeno
administración de oxígeno al 100% por 10 minutos, ayuda a determinar si existe cardiopatía congénita en un recién nacido cianótico. Durante el periodo de exposición se obtiene una muestra de sangre arterial. Si la presión parcial de oxígeno es mayor de 250 milímetros de mercurio, puede descartarse la cardiopatía cianótica. Si la presión parcial de oxígeno está entre 160 y 250 milímetros de mercurio, la cardiopatía es improbable. La falta de aumento en la presión parcial de oxígeno hasta estas cifras es muy sugestiva de cardiopatía cianótica. Como la cianosis infantil puede verse como coloración oscura de la piel, es importante valorar el color de las mucosas, las uñas de las manos y pies, la lengua y los labios. La congestión pulmonar en un lactante produce aumento de la frecuencia respiratoria, ortopnea, gruñidos, sibilancias, tos y estertores. Una radiografía torácica permite distinguir con rapidez entre los lactantes con disminución de las marcas vasculares pulmonares de los que tienen marcas normales o aumentadas. El lactante con disminución marcada de la perfusión periférica puede estar en estado de shock. La insuficiencia cardíaca se manifiesta como taquipnea o disnea en reposo o con el esfuerzo. Para el lactante, esto suele suceder durante la alimentación. También puede haber infecciones respiratorias recurrentes y transpiración excesiva. Además puede haber síncope o casi síncope. La falta de crecimiento se debe a la insuficiencia cardíaca no resuelta. El plan terapéutico casi siempre incluye medidas de apoyo, por ejemplo la digoxina, diuréticos y complementación alimentaria, diseñadas para ayudar al lactante a compensar las limitaciones en la reserva cardíaca y a prevenir las complicaciones. A menudo es necesaria la intervención quirúrgica para los defectos graves. Puede hacerse en las primeras semanas de edad o, si las condiciones lo permiten, se pospone hasta que el niño sea mayor. Los niños con cardiopatía congénita estructural y los que se sometieron a cirugía correctiva tienen un riesgo de el mayor al anticipado. Se sugiere el tratamiento antibiótico profiláctico antes de procedimientos dentales u otros periodos de riesgo elevado de bacteriemia para niños con: primero, cardiopatía cianótica no reparada, incluidos los que tienen cortocircuitos y conductos paliativos. 2. Cardiopatía congénita reparada por completo con material o un dispositivo prostéticos, ya sea que se sitúen en una intervención quirúrgica o por catéter durante los 6 meses siguientes al procedimiento. 3. Cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el sitio o junto al sitio de un parche o un dispositivo prostético que inhibe la endotelización y antes de IE 51-70-71. Tipos de defectos. Los defectos cardíacos congénitos pueden afectar casi cualquier estructura del corazón o de los vasos sanguíneos centrales. Los defectos incluyen comunicación entre las cámaras cardíacas, desarrollo interrumpido de las cámaras cardíacas o estructuras valvulares, posición anómala de las cámaras cardíacas y grandes vasos, y cierre anómalo de los conductos fetales de comunicación. El defecto particular refleja la etapa del desarrollo embrionario en el que ocurrió. Es frecuente que haya defectos múltiples en un niño y en el caso de algunos defectos, como la tetralogía de Fallot, que incluye varias anomalías. El desarrollo del corazón es simultáneo y secuencial. Un defecto cardíaco puede reflejar los múltiples episodios del desarrollo que ocurrían al mismo tiempo o en secuencia. La mayoría de los lactantes con cardiopatía congénita no tienen problemas mayores durante la lactancia. Solo cerca de un tercio de los lactantes con anomalías tienen una enfermedad crítica. Se han identificado más de 40 tipos de defectos. Los más frecuentes son los que afectan el tabique interventricular, es decir, del 28 al 42%. Persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso tiene un papel vital para desviar sangre del lado derecho del corazón y los pulmones hacia la circulación sistémica durante la etapa fetal. Lo podemos ver en la figura 32-25G. Con el inicio de la respiración espontánea después del nacimiento. Este vaso casi siempre se cierra por constricción muscular del tejido ductal. Se cree que el primer paso del cierre ductal en el lactante sano es el aumento súbito en la saturación arterial del oxígeno y la caída subsiguiente de la resistencia vascular pulmonar después del nacimiento. Los factores adicionales considerados contribuyentes al cierre ductal son la caída en la concentración de prostaglandinas y adenosinas y la liberación de sustancias vasoactivas. Después de la constricción, el lumen del conducto se sella de manera permanente con tejido fibroso en 2 o 3 semanas. Para el 90% de los lactantes a término, el conducto se mantiene funcionalmente cerrado a las 48 horas de edad.
Es más probable que el conducto arterioso se mantenga permeable en los lactantes a término con anomalías circulatorias o ventilatorias y en los lactantes prematuros. La oxigenación arterial, las prostaglandinas circulantes, los factores genéticos y otros factores desconocidos interactúan para determinar el mecanismo de cierre ductal. La concentración de prostaglandina circulante tiene relación directa con la edad gestacional y la incidencia de persistencia del conducto arterioso en lactantes que pesan menos de 1000 gramos al nacer. Puede ser de hasta el 50%. La permeabilidad persistente del conducto arterioso se define como el que permanece abierto después de 3 meses en un lactante a término. El tamaño del conducto permeable y la diferencia entre la resistencia vascular sistémica y la pulmonar determinan las manifestaciones clínicas. Por lo general, la sangre se desvía por el conducto del lado izquierdo de presión más alta, en la circulación sistémica, al lado derecho de presión menor, circulación pulmonar. Por lo general, se detecta un soplo días o semanas después del nacimiento. El soplo es más intenso en el segundo espacio intercostal izquierdo, es continuo durante la sístole y la diástole, y tiene un sonido característico de maquinaria. A menudo la presión ampliada del pulso se debe al flujo continuo de sangre aórtica hacia la arteria pulmonar. Los métodos diagnósticos incluyen radiografía torácica y ecocardiografía. En la radiografía torácica se observa aumento en las marcas pulmonares y crecimiento del lado izquierdo del corazón por el incremento del retorno venoso si el cortocircuito es grande. Las radiografías torácicas son normales si el cortocircuito es pequeño. La ecocardiografía se emplea para determinar la presencia, tamaño y dirección, o sea, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y las consecuencias físicas del cortocircuito. Un conducto permeable no tratado puede causar complicaciones sustanciales en el largo plazo que incluyen insuficiencia cardíaca congestiva, la EI, enfermedad vascular pulmonar, formación de aneurisma, tromboembolia y calcificación. La posibilidad de complicaciones y la morbilidad y mortalidad tan bajas del procedimiento justifican el cierre del conducto arterioso permeable incluso cuando el cortocircuito sea pequeño. En el lactante prematuro, el conducto permeable puede causar dificultad respiratoria e impedir la separación del ventilador mecánica. La indometacina, un inhibidor de la síntesis de prostaglandina, es efectiva hasta en el 79% de los lactantes prematuros. También se ha obtenido cierto éxito con el consumo de ibuprofeno, pero todavía se desconocen los efectos de largo plazo en la enfermedad pulmonar crónica y la hipertensión pulmonar. Cuando este tratamiento médico falla, se recomienda la intervención quirúrgica. En el lactante a término o el niño mayor, el cierre puede hacerse por ligadura quirúrgica u oclusión con un dispositivo. Por lo general, la cirugía implica una toracotomía izquierda pequeña o toracoroscopia que permita ligar el vaso. Los dispositivos implantables, casi siempre espirales, permiten el cierre exitoso del conducto en el laboratorio de cateterismo como procedimiento ambulatorio. La anatomía del conducto y el tamaño del paciente son los factores clave para decidir si esta técnica es aplicable. Aunque siempre se recomienda el cierre del conducto arterioso cuando existe como lesión aislada, el mantenimiento deliberado de la permeabilidad del conducto puede ser una medida salvadora de la vida en niños con formas complejas de cardiopatía congénita, que tienen flujo sanguíneo pulmonar o sistémico dependiente del conducto, o en pacientes con mezcla obligada de las circulaciones arterial y venosa, con la transposición de grandes arterias. La infusión intravenosa de prostaglandina E1 ha sido muy efectiva para mantener la permeabilidad del conducto o reabrir el conducto en los recién nacidos. En la actualidad, este tratamiento se emplea siempre en los recién nacidos con sospecha de defectos cardíacos congénitos hasta que pueden trasladarse a un centro especializado donde se confirme un diagnóstico. Defectos en el tabique interauricular. Cualquier abertura persistente que permita la desviación de la sangre a través del tabique interauricular se considera un defecto septal auricular. La anomalía puede ser única o múltiple y varía desde una pequeña abertura asintomática hasta una grande causante de síntomas. La tipología del defecto depende de su posición y puede incluir un defecto auricular secundario, la forma más frecuente, un defecto en el orificio primario, un defecto en el seno venoso o persistencia de la ventana oval, que se puede ver en la figura 32.25a. La anomalía es más frecuente en las niñas que en los varones, con una proporción de hasta 2 a 1.
Hasta el 50% de los niños con cardiopatía congénita tienen un defecto septal auricular como parte del diagnóstico. Muchos defectos en el tabique interauricular son asintomáticos y se descubren durante un examen médico de rutina a los pocos años de edad. El cortocircuito intracardíaco casi siempre es de izquierda a derecha y puede aumentar con la edad, conforme aumenta la distensibilidad del ventrículo derecho. En la mayoría de los casos existe un cortocircuito moderado que causa dilatación de las cámaras cardíacas derechas y perfusión excesiva de la circulación pulmonar. El aumento en el volumen de sangre que debe expulsarse de las cámaras cardíacas derechas prolonga el cierre de la válvula pulmonar y produce una separación de los componentes aórtico y pulmonar del segundo ruido cardíaco. Los niños con defectos auriculares no diagnosticados tienen riesgo de enfermedad vascular pulmonar, aunque esto es raro antes de los 20 años de edad. En casos raros, los lactantes con un cortocircuito grande desarrollan insuficiencia cardíaca congestiva y falta de progreso, lo que obliga al cierre temprano del defecto. Es improbable que los defectos septales auriculares que miden 8 milímetros o más se cierren de manera espontánea. Los defectos más pequeños pueden mantenerse en observación en espera del cierre espontáneo en el niño pequeño. Sin embargo, se recomienda el cierre quirúrgico a través de un catéter en niños con defectos persistentes para reducir el riesgo de largo plazo de enfermedad vascular pulmonar y arritmias auriculares. Tanto el cierre con dispositivo por catéter como el quirúrgico son efectivos y de bajo riesgo. El empleo de la técnica transcatéter depende de la posición y tamaño del defecto. El cierre con esta técnica ha sido muy efectivo para defectos septales de tipo secundario, pequeños a medianos, y para la persistencia de la ventana oval. Los defectos en el seno venoso, a menudo relacionados con retorno venoso pulmonar anómalo parcial y defectos del orificio primario, requieren cierre quirúrgico. La cirugía incluye el empleo de circulación extracorpórea e hipotermia leve. La mayoría de los defectos pueden cerrarse con el tejido septal natural del paciente o un parche de pericardio o material sintético. La incidencia de secuelas residuales o necesidad de una nueva intervención es muy baja si el cierre se hace durante los primeros 20 años de edad. Defectos septales ventriculares. Un defecto septal ventricular es una abertura en el tabique interventricular causado por la separación incompleta de los ventrículos durante el desarrollo fetal temprano. Esto se puede ver en la figura 32.25b. Estos defectos pueden ser únicos o múltiples y se encuentran en cualquier sitio del tabique interventricular. Los defectos septales ventriculares son la forma más frecuente de cardiopatía congénita. Representan del 28 al 42% de todos los casos. La distribución entre varones y mujeres es casi igual. Es imposible que el defecto septal ventricular sea la única anomalía cardíaca o que se relacione con múltiples alteraciones cardíacas. En la figura 32.25 vemos los defectos cardíacos congénitos. La parte A es el defecto septal auricular. La sangre se desvía de izquierda a derecha. La parte B, el defecto septal ventricular. La sangre casi siempre se desvía de izquierda a derecha. En la figura C, la tetralogía de Fallot incluye un defecto septal ventricular de extraposición de la aorta, obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho e hipertrofia ventricular derecha. La sangre se desvía de derecha a izquierda. En la imagen D, la estenosis pulmonar con disminución del flujo sanguíneo pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. La imagen E, con defectos en los cojinetes endocárdicos. La sangre fluye entre las cámaras del corazón. La imagen F, con transposición de grandes arterias. La arteria pulmonar nace del lado izquierdo del corazón y la aorta del lado derecho. En la imagen G, la persistencia del conducto arterioso. La sangre de alta presión de la aorta se desvía de nuevo a la arteria pulmonar. Y finalmente en la imagen H, la coartación postductal de la aorta. El tabique interventricular tiene dos orígenes. La hendidura interventricular del corazón tubular plegado que da lugar a la parte muscular del tabique y los cojinetes endocárdicos que se extienden para formar la porción membranosa del tabique. La porción membranosa superior del tabique es la última zona en cerrar, casi siempre para la séptima semana de gestación, y es ahí donde se encuentra la mayoría de los defectos. Los signos y síntomas de estas anomalías dependen del tamaño de la abertura y de la resistencia vascular pulmonar. Van desde un soplo asintomático hasta la insuficiencia cardíaca congestiva. El tamaño del defecto septal ventricular es un factor determinante del cortocircuito de izquierda a derecha, pero no es el único.
La magnitud del cortocircuito también depende de la resistencia vascular pulmonar respecto a la resistencia vascular sistémica. En una comunicación pequeña, menor a 5 centímetros cuadrados, la presión más alta del ventrículo izquierdo impulsa el flujo sanguíneo a la izquierda y el tamaño del defecto limita la magnitud del cortocircuito. La mayoría de los niños con estas anomalías permanece asintomática y tiene bajo riesgo de desarrollar enfermedad vascular pulmonar. En un cortocircuito más grande y sin restricción, casi siempre mayor a 1 centímetro cuadrado, la presión de los ventrículos derecho e izquierdo se iguala y la magnitud del cortocircuito depende de la proporción entre la resistencia vascular pulmonar y la sistémica. En lactantes con grandes defectos septales ventriculares, después del nacimiento, la resistencia vascular pulmonar puede mantenerse más alta de lo normal y es factible que en un principio el tamaño del cortocircuito de izquierda a derecha sea limitado. Conforme continúa el descenso en la resistencia vascular pulmonar en las primeras semanas después del nacimiento, por la involución normal de la media de las pequeñas arteriolas pulmonares, crece la magnitud del cortocircuito de izquierda a derecha. Al final se establece un cortocircuito de izquierda a derecha y aparecen las manifestaciones clínicas, por ejemplo la taquipnea, diaforesis, sobre todo la alimentación y falta de progreso. En la mayoría de los casos durante la lactancia, la presión vascular pulmonar solo se eleva un poco y el principal contribuyente a la hipertensión pulmonar es el aumento en el flujo pulmonar. En algunos lactantes con un defecto septal amplio, el grosor arteriolar pulmonar nunca disminuye. Con la exposición constante al flujo sanguíneo pulmonar elevado, se desarrolla enfermedad pulmonar vascular obstructiva. En pacientes sin tratamiento, la resistencia vascular pulmonar al final rebasa la resistencia sistémica. En este caso, el flujo del cortocircuito se revierte y el niño experimenta cianosis progresiva porque la sangre desoxigenada pasa del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Estos síntomas, aunados a los cambios irreversibles en los vasos sanguíneos pulmonares, representan la forma en etapa final de la cardiopatía congénita, llamada complejo de Eisenmenger. Las personas que desarrollan este trastorno tienen una esperanza de vida cercana a 43 años. La causa de muerte es insuficiencia cardíaca progresiva. El tratamiento de un defecto septal ventricular depende del tamaño de la anomalía, los trastornos hemodinámicos acompañantes y el cuadro clínico. Los niños con defectos pequeños o medianos pueden vigilarse sin intervenir si no aparecen manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar. Los defectos ventriculares no crecen. Algunos se cierran de manera espontánea con el tiempo. Por lo general, la ecocardiografía en 2D detallada es adecuada para diagnosticar el tamaño y la posición de un defecto, así como para calcular las presiones pulmonares. Por lo general, el cateterismo cardíaco se reserva para casos en los que es necesario confirmar el grado de reversibilidad de la resistencia vascular pulmonar. La insuficiencia cardíaca congestiva se trata con medicamentos. Los lactantes sintomáticos a veces requieren suplementos alimentarios o alimentación por sonda para favorecer el crecimiento y el desarrollo. En los lactantes sintomáticos, en los que no puede hacerse la reparación completa por el tamaño u otras lesiones que complican el caso, es posible realizar un procedimiento paliativo para disminuir los síntomas. La colocación de una banda sintética alrededor de la arteria pulmonar principal puede reducir el flujo sanguíneo pulmonar hasta que sea factible la reparación completa. El cierre quirúrgico del defecto se completa con la colocación de un parche sintético o autólogo para ocluir la desviación por el tabique ventricular. Estos procedimientos casi siempre se hacen en forma electiva en el lactante o el niño pequeño. Sus tasas de morbilidad y mortalidad son bajas. El cierre de los defectos septales ventriculares con un dispositivo a través de un catéter es un área de interés, pero la dificultad para situar con éxito los dispositivos ha limitado su aplicabilidad.